Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Victoria Skolnik. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Hola Mauro, gracias por la invitación. No, por favor, un placer enorme. Bueno, vamos a estar hablando, entre otras cosas, de un taller que estás por dar en poco tiempo, que se llama Comunicación Profunda. ¿Querés contar un poquito acerca de qué va el taller? Dale, te cuento, voy a tratar de transmitir la idea. Perfecto. Eh, bueno, yo por muchos años, además de escribir, como que investigué sobre la escritura, sobre los orígenes de la escritura, sobre la naturaleza de nuestra escritura, que tenemos una escritura fonética, a diferencia de los chinos que tienen una escritura ideogramática. Entonces, un poco toda esa investigación que tal vez es un poquito más filosófica, intelectual, más la práctica en sí misma de la escritura, eh, como la fusión de esas dos pasiones mías, de esas dos, nace este taller. Eh, un poco es investigar sobre nuestra escritura y las posibilidades que nos da la escritura creativa, no solo para las personas que quieren escribir literatura, sino para las personas que tienen una curiosidad por la escritura como una práctica, o sea, como algo mucho más amplio. Y un poco, o sea, revisando algunos textos, algunos autores que nada hablan sobre qué es la escritura, pero también haciendo ejercicios sobre escritura, mirando cosas, nada, pensando entre todos, haciendo también algunos experimentos. Cada uno va a lo largo del taller este como transitando una pregunta muy, muy íntima y muy personal sobre qué es la escritura para cada uno. Eh, Así que más o menos de eso así, si te puedo rápidamente decir de qué va Es el muy interesante, taller. ¿no? Hablando con vos, bueno, y leyendo un poquito, ¿no? Acerca de qué va el taller, que me decías que es un taller donde explorar lo que necesitamos decir. Sí, creo que eso se remonta a mi propio origen con la escritura. O sea, y el taller yo cuando arranco hablo de eso porque me parece que es como mi testimonio que abre a la, ¿no? a la pregunta en otros. Eh, Porque para mí yo tengo la hipótesis que uno escribe porque hay algo que no puede decir en la vida, ¿no? Claro. Como por distintas, qué sé yo, historias de cada uno, ¿no? Pero hay algo ahí en la soledad de la escritura, o sea, en el trabajo con las palabras, donde no está la presencia de otro ahí físicamente, que te da como la posibilidad de ir a encontrar aquello que necesitas decir, pero que uno no lo sabe de antemano, porque es del orden del silencio y del silencio íntimo de cada uno, ¿no? Y de todo el pasado, ¿no? Pues yo estaba tomando algunas anotaciones, ¿no? Acerca del taller, y entre otras cosas, por ejemplo, van a trabajar con el propio léxico familiar. Mm, Y eso, bueno, también sí. es muy interesante, que es lo que vos, ¿no? Hablás un poquito, ¿no? De lo que hereda, ¿no? Uno hereda de los ancestros, digamos. Sí, sobre todo estamos trabajando, o sea, en el taller y vamos a trabajar en la nueva edición que voy a dar, el momento en el que la madre eh, le lee al hijo a la noche. O sea, ese momento como fundacional, yo creo, donde la conexión entre la madre y el hijo o la hija pasa a través de las palabras en un modo, o sea, esas palabras como más poéticas, más cerca del sueño, de lo onírico, ¿no? De la creatividad, como de lo afectivo. O sea, una madre, digo, muchas veces en la vida está como enseñando y bajando línea de lo que hay que hacer, o sea, naturalmente. Y como que creo que ahí, y por experiencia propia, lo viví siendo niña, pero ahora lo vivo siendo madre, como que ahí yo creo que hay una fundación natural y orgánica de una relación que cada uno tiene con las palabras. Entonces, los ejercicios en el taller se desprenden de esa escena. Sea que te ocurrió en la vida de realmente o no, o tuviste una pésima madre o una gran madre, o una madre imaginaria, o vos sos tu propia madre. Trabajamos como con esa escena y la vamos como bajando y dando la vuelta, así poniéndonos en un lugar y en otro lugar. Y de ahí surge una palabra que después va a ser como la guía a lo largo del taller.
Y después también vas a trabajar con los sueños. Bueno, porque ese momento es como la antesala del sueño y porque me parece que la escritura como yo la concibo tiene más la lógica onírica que la lógica racional. Y ese es el gran tema que trabajamos todo el tiempo en el taller. No, muy bueno. Cómo el lenguaje, que es sumamente racional y nos obliga a nosotros a estar todo el tiempo queriendo identificar el mundo y como despertando en nosotros nuestro lado como más intelectual, racional, ¿cómo hacemos para que esa herramienta, que además usamos todo el día, todo el tiempo, nos dé la posibilidad de acceder a otros sentidos, a otras conexiones de sentido? Por ejemplo, me pasa a mí escribiendo concretamente que empiezo a escribir con una idea por ahí, como, ¿no? Un paisaje, alguna idea ahí como media que no está del todo concreta, ¿viste? Pero hay como un impulso. Y yo empiezo a escribir y empiezo a asociar sentidos que si yo los tengo que pensar de antemano y bajo el control de mi conciencia, nunca voy a llegar a esas conexiones. Jamás. No se va a producir ese encantamiento o esa como apertura a mirar algo como por primera vez, ¿entendés? No, Sobre todo con los adultos. muy bueno. Y estuviste investigando 20 años, ¿no? Acerca de esto. Y la pregunta es, ¿cuál fue el germen que, ¿no? que dio la posibilidad de que ahora quieras encarar este taller? Bueno, así como investigué muchos años y leí muchos años, escribí y hice muchas cosas de esto, también tuve unos años de mucho silencio, donde pensé que ya no era más escritora, ya no era más, no sé, como que eso por ahí dije, ya no lo soy más, tal vez, que fue con la maternidad, que me Claro, arrasó, como que y creo que en esos años de no forzar y de que de golpe sí leía algo o escribía algo, pero muy erráticamente, creo que sirvieron como para que decantara eh, algo que yo es como no podía ver antes, porque estaba como muy metida adentro, ¿entendés? Como si me hubiese dado claro, la posibilidad de distanciarme de algo y decís, ah. Yo durante años siempre estuve haciendo esto, siempre estuve mirando lo mismo, haciéndome la misma pregunta, investigando. Este poema también habla de esto, o sea, el último poema que cierra mi primer libro, tipo, habla de esto, habla del hallazgo de un idioma materno que ahora es como un retérmino que uso en el taller. claro. Y eso me dio la posibilidad, o sea, el silencio, el vacío me dio la posibilidad de como visualizar algo que estaba en mí, pero que no tenía la distancia suficiente como Quiero decir para eso, ¿no? tocarlo. Fue esto de tomar distancia, verlo de afuera y analizarlo de otra manera, ¿no? Que estar viviendo ese momento. Sí, Eh, re. bueno, me interesa contar a la gente, ¿no? Que bueno, está por arrancar el taller. El formato es de 4 encuentros grupales por Zoom de frecuencia semanal. Sí, de Bien. frecuencia semanal. Y se pueden hacer en vivo o si no, queda grabado y la gente puede verlo directamente por si se Sí, y complica más después el como horario. que, sí, después como acá hay comunicación por mail, pues, para los ejercicios y las devoluciones y eso. Son miércoles 14 de mayo, 21, 28 de mayo y el 4 de junio, de 11 a 13 horas. Sí, Y si quieren inscribirse, pueden hacerlo a tallerescomunicacionprofunda@gmail.com. sí, ¿Sí? Perfecto. exacto. Bueno, vos vas a mandar material, ¿cómo es la dinámica? ¿Vas digamos, dar ejercicios? Eh, en la clase, o sea, hay de todo. Hay como, por ahí yo voy contando un poco sobre esto. Vamos leyendo, vamos viendo videos, vamos haciendo ejercicios ahí, escriben, leen, comparten y después también clase a clase hay material para ver o leer o escuchar y un ejercicio que es como eh, o sea, en la primera clase se funda como el comienzo de un ejercicio y se van haciendo como distintos ejercicios, pero todos tienen una Tiene relación con relación. esa Ah, primera, perfecto. claro. Y eso lo vamos compartiendo, como que después, nada, leemos ahí en la reunión, cada uno va leyendo y van compartiendo, y es re loco porque
lo que pasó en esta edición fue que como que había muchas conexiones entre los textos, como sentido, o sea, no solo en el texto mismo, sino entre las personas que... Sí, entre ellos, digamos, en los textos que estaban escribiendo, o sea, como había una Re, conexión. No, muy interesante. claro. Para mí es súper interesante, ¿qué crees que te diga? O sea, yo estoy como re apasionada y re con esto y viendo como, viste, como, ¿qué le pasa a los otros con algo que vos venís hace un montón pensando y es como si pasás algo y eso se pasa y va creciendo y se va expandiendo, así como la electricidad, viste, que hace, Además, se nota con la pasión que hablas, ¿no? Está bueno esto por ahí. Debe ser muy interesante transmitírselo a otra gente, algo que vos venís, como decís vos, ¿no? Hace 20 años investigándolo, que a vos te encanta y transmitírselo a otra gente, ¿no? Porque también es re. algo novedoso, que no hay un taller que dé esto, que también es para destacar, ¿no? Sí, sí, para mí es como un taller que parte desde una visión muy mía, singular de mi experiencia de vida. No, increíble. Eh, Y bueno, ojalá que se anoten ahí, ¿no? Repito de vuelta el mail, tallerescomunicacionprofunda@gmail.com. También, además del taller, vas a estar, bueno, estás dando clínica de obra, ¿no? sí, Individual y grupal, individual y grupal. focalizando Sí, mucho en la corrección, que es muy importante. sí, sí, es todo. Para mí la Sí, sí, corrección es sí. todo porque es como, no sé qué pensás vos, Sí, pero sí, sí. De hecho, Leo me lleva mucho para leer y bueno, te encontrás con de todo, ¿no? Eh, sí, creo que a veces también pasa esto, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Corregir, no apurarse a publicar, ¿no? Que, sí, bueno, hay que estar en el lugar de cada uno, pero pasa también, ¿no? Que a veces hay que, nada, tener tranquilidad, corregir mucho. eh, sí. y bueno, no sé, me interesa tu opinión. Y bueno, yo, o sea... Yo aprendí a escribir corrigiendo, no sé, es como, es la herramienta primordial para mí por naturaleza, o sea, como que en la corrección sucede todo, o sea, sucede como que observás tu propia escritura, tus hábitos, tus capacidades, tus dificultades, te lees y no te entendés, entonces te obligás a entenderte para que el otro te entienda y ahí vas como amasando la cosa. Y corrigiendo para mí también te va dando, te va construyendo como una confianza interna para después escribir y soltarte más todavía porque te va dando técnica. Técnica, que siempre digo, la técnica para mí no es algo formal, la técnica es como un instinto específico que necesitas para hacer que el texto, o sea, se potencie, ¿entendés? O que el texto pueda vivir y no muera. ¿No? Y también algo que Eh, dijiste, ¿no? También te da como cierta seguridad, ¿no? Después para mostrar los textos a los demás, ¿no? Que esté sí, bien corregido es un plus. Y bueno, también sé que separaste ahí algunos libros para recomendar. No sé, al final sí, elegiste algunos que tienen que ver con el taller. sí, sí. Acá elegí tres libros. eh, Nada, que para mí sí son, o sea, los revemos en el taller y son muy como fundacionales de esta investigación. El primero es este de Ernest Fenollosa, Sí, El carácter de la escritura china como medio poético. Eh, Habla, nada, de toda la, bueno, de los ideogramas chinos y de cómo vas entendiendo la cultura china a través de la escritura. Es un texto en realidad que Ernest Fenollosa, que es un sinólogo, o sea, murió, lo tenía ahí, y Ezra Pound con la mujer, con la mujer de Fenollosa, como lo editaron. Eh, y es bellísimo. Y habla como, bueno, como o sea, China es una cultura del cambio, ¿no? Del movimiento, a diferencia de nosotros, que somos una cultura de la fijeza, de la esencia, y entonces cómo eso se ve en la escritura. Es como que vas entendiendo qué es un ideograma, porque no es una palabra, un ideograma. O sea, lejos está de ser una palabra, es más una huella, es más hay como un sistema de relaciones ahí adentro, además de que el sentido del ideograma está puesto en el trazo y no está puesto, eh, o sea, en la grafía, ¿entendés? No como nosotros que la A no significa nada o no significa nada una palabra, o sea, significa solo, si vos lees, solo lees un sonido.
el sentido de Llegaste de a ese nuestro lenguaje libro? está puesto en el sonido. ¿Qué? ¿Cómo llegaste a ese libro? Y con clases de filosofía. Ah, bien, bien. Estudié, o sea, cuando tenía 20 yo soy licenciada en comunicación y a la par empecé un taller con Alejandra Tortorelli, que era una filósofa, que empecé como muy, bueno, qué interesante, donde leíamos un montón de Deleuze, Derrida, Foucault, Nietzsche, y como que me fui apasionando así un montón, y de hecho de ahí fue que conocí la poesía, o sea, con ella. Eh, y bueno, y ella trabaja un montón el tema. En realidad, Derrida trabaja todo un tema sobre la escritura y de ahí, nada, empieza a arrastrar otros autores sinólogos, por ejemplo, como Ernest Fenollosa. Pero bueno, viene de estudiar filosofía, pues después yo me puse a estudiar con ella, individual, y como que, Ahí nada, era tomaste una nerdy. varios libros más. Era una nerdy, pues ya no, ¿eh? No, no, increíble. Ya Y no tengo bueno, la este libro que paciencia. igualmente se consigue también, llegado el caso. Mira, este lo editó Visor. Yo por mucho tiempo tuve la fotocopia y bueno, y un día lo conseguí. Bueno, pero Tiene es un un par de libro años. que en el taller van a ver, digamos. Algunas cosas van a ver del libro. Sí, Perfecto. re. ¿Querés ir con el próximo? Más que nada por si no se corta. Sí. Este es Historia de la escritura de Louis-Jean Calvet, Sí. que nada, es re interesante también porque habla de cómo la escritura, o sea, en sus comienzos, tipo súper, la escritura primitiva en realidad empieza, o sea, surge separada de una lengua de la oralidad, digamos, como que son autónomas, el surgimiento de esos dos sistemas que nosotros los tenemos totalmente asociados y no los podemos pensar por separado. Y eso te habla de un montón de cosas, que bueno, no, sería larguísimo de explicar, pero bueno, te va contando de dónde viene eso, cómo la escritura era vehículo de otros sistemas de significado, que no es una lengua, y te va como contando de cada escritura, tipo de los sumerios, de los egipcios, de los glifos mayas, bueno, de los chinos, cómo, porque, bueno, nada, la escritura también es un movimiento, aparece en un pueblo, otro lo toma, cómo se va volviendo fonética también, porque, no sé, un pueblo, ponele, le dice ma a la luna, y es un pueblo que, nada, tiene una escritura, ponele. Entonces, la luna es nada, un semicírculo. Viene otro pueblo que le dice ma a la piedra y usa el semicírculo de luna para decir ma, que es piedra, pero no tiene nada que ver la relación del Ah, dibujo con la claro, piedra, ¿entendés? muy bueno, más el O sea, y recorrido. esos son los flujos de la escritura y cómo se va transformando No, no, muy en interesante. Y la bueno, eso antigüedad. lo van a ver con ese libro. Genial. Lo van a ver con ese libro. Y después este otro que es la escritura poética china, que está como muy en consonancia con el de Ernest Fenollosa. Este es de François Chen, que es un bello, él. Eh, y también, nada, te va hablando de toda la belleza y la potencia, sobre todo de la poesía china, tipo, como vas viendo, como no solo está en el sentido, en la caligrafía, porque además el trazo te va mostrando un montón de detalles. Es como que el poeta escribe, ¿viste? O sea, es calígrafo y es músico y todo, es como una cosa, tipo, y muy integral el arte, ¿entendés? De la poesía china. Muy Y bueno. entonces vas entendiendo como otra dimensión de la escritura. O sea, la idea es abrirnos No, 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 está a, bueno. Sí, sí. a dejar de pensar dónde estamos parados y siempre pensamos lo mismo porque estamos parados acá. Y no solo lo que pensamos, sino lo que sentimos también, porque están asociados. No, no, me encanta, me encanta. No sé si disparaste algún libro más. No, esos No. tres en cuanto elegí esos tres en cuanto al taller. Bueno, y estás también escribiendo, ¿no? Una nueva novela. No sé si querés contar un Sí. poquito. Sí, estoy escribiendo una nueva novela que como soy yo, o sea, llevo escribiendo hace años. Mucha corrección, Eh, claro. sí, como que desde el 2018, ponele que la escribo. Y bueno, nada, de golpe he escrito como y de golpe no escribo. eh, y bueno, y vuelvo y no vuelvo, así. Y ahora la verdad es que estoy como avanzando un montón y tengo como una primera versión así, medio esquelética, pero nada, como que la empiezo a ver.
No, muy bueno. Así que ¿Y se puede adelantar algo o decir de qué va o algo? te cuento de qué va un poquito y te Dale, leo un dale, fragmento cortito, así porque dale. encontré algo que puede funcionar, algo corto. O sea, yo le empecé a escribir cuando murió mi abuela. Y en principio, nada, o sea, el personaje de mi abuela, va, mi abuela devino en un personaje, ¿no? Eh, que empezó nada, a florecer la ficción y la imaginación, pero eso fue como el disparador. Y después, bueno, yo me quedé embarazada, entonces era como, se le iban como agregando puntos de vista, porque es como la historia de esta abuela, pero como también la huella que va dejando en la nieta y esa huella que va a ir hacia al hijo que va a venir, digamos, ¿no? Y lentamente como que el punto de vista va cambiando, o sea, al principio parece que la protagonista es la abuela y muy sutilmente y lentamente como que la nieta termina siendo la protagonista o el pivot desde donde se cuenta como un montón de tramas de una familia y de ancestros, y va y viene en el tiempo, y se empiezan a cruzar, también hay otras voces que se empiezan como a cruzar, a entretejer en esa voz más importante que es la de la nieta, digamos, ¿no? Porque hay mucha relación a los sueños y en los sueños como que pareciera como que todas las generaciones se conectan. eh, y, y bueno, no sé, eso básicamente. No, muy bueno, muy interesante. Bueno, ya tenés por lo menos la primera escritura, ahora hay que meterle corrección, que es lo que más te apasiona. ¿Puede ser que leas el fragmento para cerrar? Dale, leo eso para cerrar. Lo Dale, tengo en dale. el celular pésimo, pero bueno, nada, fue lo que pude. Bueno, espero que se entienda fuera de contexto. Dale. El otro día fui a un edificio abandonado a buscar unas imágenes para las clases de fotografía que estoy cursando. Como sostengo muchos trabajos en simultáneo que tienen que ver siempre con la escritura, hace tiempo que tengo la necesidad de otra forma de expresión, y se me ocurrió que sacar fotos podía traerme calma. Al principio me dio vértigo perderme en un lugar lleno de escombros, caminar sin caerme entre las piedras con la panza tan grande. El equilibrio ya no es tan fácil, pero me fui tranquilizando a medida que miraba a través del lente de la cámara. Y a poco, el cierre del obturador empezó a coincidir con mi parpadeo, y el sinfín de la realidad comenzó a recortarse en pequeños rectángulos. Era como si la cámara transformara la manera en que funciona mi percepción. En las clases habían dicho que los grandes fotógrafos se ocultan frente a lo que están viendo en el momento en que disparan, porque las imágenes se escapan con la misma lógica con la que los pájaros vuelan lejos apenas sienten la cercanía humana. Por eso, la fotografía, dice mi profesor, es el arte de la desaparición. Y finalmente, si uno consigue ausentarse frente a lo que está viendo, lo que uno encuentra a través del lente es un gran silencio. La sensación de que el mundo no necesita palabras. La frase que había dicho el profesor y que me había quedado pegada en la mente era, una buena foto es una escritura de sordos. Quería decir que para que una foto llegara a ser una obra de arte, tenía que ser como un trazo que no se pudiera pronunciar, como ciertos ideogramas chinos que tienen un sentido, pero no un sonido adosados a ellos. Una foto así se parece a una huella, decía mi profesor. Más que representar lo que se ve, sugiere lo que no está. No nombra lo que hay, es solo un rastro. Esto era precisamente lo que yo buscaba mientras que recorría el edificio, una manera de olvidarme del lenguaje. Debo haber estado varias horas dando vueltas, pero en mi cabeza todo pasó muy rápido. Después de haber tomado varias fotos de los escombros, me recosté en la terraza a observar los últimos pisos de los edificios que habían alrededor. Dejé la cámara por un rato y me quedé mirando el cielo. Empecé a notar unos puntos brillantes que se movían de un lado al otro. Me acordé que una amiga médica me había contado que a veces, cuando miramos hacia una luz muy brillante, notamos los glóbulos blancos que fluyen por los capilares de la retina. Puse más atención y vi unos gusanos luminosos que serpenteaban contra el azul del cielo. Esta forma de tomar conciencia de uno mismo no era como mirarse en el espejo. Era como si estuviera escuchando mi voz del otro lado del teléfono.
De golpe ya no supe qué era más real, si las figuras en movimiento o la profundidad que empezaba a descubrir mirando hacia el espacio. Me acordé de mi abuela y de todas las veces que nos hablaba de ese frío de su infancia, un frío que se le instalaba en los huesos, que no podía olvidar hiciera lo que hiciera, un frío que la despertaba durante la noche. Decía que la última vez que se distrajo de él fue unos días después de que muriera su hermano mellizo. Una mañana, mientras que lavaba la ropa y las manos se le lavan con el agua, levantó la cabeza buscando algún consuelo, y el cielo capturó su atención. Se quedó mirándolo, con el cuello vencido hacia atrás y la cabeza colgando. El azul brillante le había hecho pensar en que el sol, aunque estuviera a años luz de la tierra, alguna vez lograría atraparla, y que así conocería por fin el calor. Y también decía que así conocería verdaderamente el fuego, aunque terminara siendo devorada por él. Ahí está. Bueno, me encantó, me encantó. Bueno, gracias por esta primicia. Ojalá que pronto se transforme en un libro. Victoria, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Mauro, ¿eh? Chao, La pasé chao. muy bien. Nos Un vemos. beso grande. Chau, chau.